tiempo complicado, un tiempo donde la vida del ser humano cada día se está deteriorando más. Y todo lo que estamos aquí tenemos el interés marcado de poder ayudar, de poder aconsejar a personas con problemas, a tener la oportunidad de servir a matrimonios, tener la oportunidad de servir a los muchachos que están en las calles, tener la oportunidad también de servir a los jóvenes de nuestras iglesias, tener la oportunidad también de servir en caso de que hay un deterioro de una relación matrimonial. Todas esas cosas queremos hacerlas, pero queremos hacerlas bien y sobre todo hacerlo para la gloria y honra del Señor. Yo le voy a pedir a Katie que me ayude a que me dé la oportunidad de poder compartir pantalla y para que compartamos una breve, bueno, una presentación de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, y que entiendo de que es fundamental dentro de la consejería. La calidad de nuestra consejería va a depender de qué tanto nosotros creamos lo que Dios ya ha dicho acerca de lo que es el hombre, de lo que es el pecado y de lo que es la santificación. O sea, de esos tres aspectos tan importantes va a depender de la buena o mala consejería que nosotros podamos visualizando la pantalla. Vamos a esperar que cargue un poquito. Sí, se ve la Listo. pantalla, hermano. Ahí se ve ya. Ok. Sí. Ok. El salmista David hace esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Yo creo que cada hombre, cada ser humano, que cada integrante de la humanidad, en algún momento se ha hecho esta misma pregunta que David se hizo en una ocasión. ¿Y cuál es? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos los hombres? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales nosotros estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, David se hizo esa gran pregunta en el pasado. Pregunta que si nos ponemos a teorizar, estaremos diciendo innumerables cosas. Pero qué bueno que el Señor nos ha dejado su santa y bendita palabra para darnos respuesta correcta en cuanto a lo que es el hombre. Estamos viendo la primera parte, lo que es el hombre como tal. La Biblia nos dice en Génesis, en su capítulo 1 y su versículo 26, lo siguiente. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nosotros cuando vemos en el libro de Génesis, en su capítulo 1, desde el principio, nosotros vemos todo el proceso de la creación de Dios. El primer versículo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dice más adelante, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí vemos todo el proceso, cómo el Señor va creando cada detalle que es vital e importante para el llegar a la última creación que es el hombre. Dios diseñó el universo, Dios diseñó el sistema solar donde nosotros encontramos, Dios diseñó la tierra con el propósito de que en ese lugar un ser muy especial habitase.
Y estamos hablando del hombre. Si nosotros fuéramos a definir entonces de inicio lo que es el hombre, bueno, el hombre fue creado en el sexto día de toda la creación de Dios. De manera de que el hombre es un ser creado por Dios, no creado por el azar, no creado porque un día hubo una explosión en un determinado lugar, no fue creado de la nada, sino que Dios creó al hombre. Y es importante nosotros notar en el punto en el cual el hombre fue creado. Miren que cada día el Señor iba creando algunos detalles importantes. Y en el penúltimo, el hombre fue creado. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque nosotros, cuando ya casi todo estaba creado, fuimos entonces creados por el Señor. El salmista David se hace esa pregunta: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visite. En otras palabras, David lo que estaba diciendo era: ¿quién soy yo? Y esa pregunta de seguro en la mente de cualquiera de nosotros está. Ahora, aquí hay una palabra interesante también que está contenida dentro de lo que es la enseñanza o doctrina del hombre, lo que es la antropología. La antropología no es más que una palabra compuesta de dos palabras griegas, antropos y logos. Una significa hombre y otra significa estudio o conocimiento. Entonces la antropología o estudio no es más que el estudio del hombre, que es la parte que ahora mismo nosotros queremos enfatizar en este momento de la reunión que tenemos. Ahora, cuando hablamos de antropología bíblica, nos estamos refiriendo a la parte de la teología bíblica que estudia el origen del hombre, su naturaleza, tanto material como inmaterial, su naturaleza caída, su condición como hombre redimido y su eternidad por venir. Usted dirá: bueno, acá, pero me están diciendo un sinnúmero de términos técnicos que no necesariamente yo estoy extendiendo en este momento. Bueno, para eso es que estamos reunidos aquí en el día de hoy virtualmente, con el propósito de nosotros poder definir y sacarle provecho a todo esto, porque es vital e importante para yo ser un buen consejero. ¿Qué también hace la antropología bíblica? Revela que el hombre es la creación de un Dios personal que diseñó al hombre con dignidad y con el propósito de servirle a él. Ese texto que acabamos de leer en Génesis, en su capítulo 1 y versículo 26, nos habla de que el hombre es un ser especial, un ser que tiene dignidad, un ser que fue creado, como dice Isaías, para la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a quien, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué vemos ahí? Primero, de que el hombre es imagen de Dios, de que el hombre fue creado semejante a Dios, en semejanza a Dios, y que fue creado con el propósito de poder administrar el resto de toda la creación. Es decir, viendo solamente esto, estamos viendo de que nosotros fuimos colocados de una manera muy especial en el lugar en el cual nosotros nos encontramos ahora. ¿Qué es el hombre? Pudiéramos también seguir preguntándonos nosotros. Este mismo texto de Génesis en su capítulo 1 nos da a nosotros
varias cosas importantes que debemos de ver. En primer lugar, acabamos de decir de que el hombre es imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen, nos estamos refiriendo específicamente a una copia, a una representación de Dios. De manera de que el hombre no es más que el representante de Dios aquí en la tierra. Es un ser distinguido. Usted no enviaría a cualquiera a que lo represente a usted en un juicio. Usted no enviaría a cualquiera a que lo represente a usted ante una autoridad. Usted no enviaría a cualquiera para que haga representación suya en un lugar determinado. Usted escogería, seleccionaría quién debiera estar. Bueno, dentro de todo el proceso de la creación, Dios escogió al hombre como su representante. Cuando hablamos de hombre, es bueno que me entiendan, estamos en un contexto en el cual posiblemente podemos tener problemas. Estamos hablando de la humanidad en sentido general. De manera de que es importante de que nosotros ese punto lo tengamos pendiente. También el hombre es semejante a Dios. Y cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de patrón, estamos hablando de forma, estamos hablando de que el hombre es un hijo de Dios. Es también un aspecto que quisiéramos nosotros notar. Viendo esta parte, entonces podemos decir, el hombre es una creación muy especial para Dios, muy especial de Dios. Nosotros estábamos diciendo hace un momento, hablando de imagen, de que una imagen, por ejemplo, en la antigüedad, los reyes hacían ídolos, hacían estatuas, con el propósito de representarlo a él. Por ejemplo, ahí hay una representación de la estatua de Nabucodonosor. Cuando eso se hacía, ustedes saben lo que estaba tratando de decir el rey o el emperador o la persona que estaba por ahí gobernando. Lo que quería decir era, mira, yo soy el que estoy en control. Mira, esa estatua que está ahí en ese lugar me representa a mí, y como me representa a mí, entonces yo soy el que tengo control. Ahora, esa estatua, a diferencia del hombre, esa estatua no tiene vida. Esa estatua prácticamente no representa nada porque ella en sí misma no puede hacer nada. Lo contrario sucede con el hombre. El hombre fue creado por Dios. Y dice la palabra más adelante en Génesis, en capítulo 2, creo que en el versículo 7, que el Señor le dio también aliento de vida. El hombre entonces es un ser excelente como representante de Dios. Fue hecho para eso. Lamentablemente, como veremos más adelante, el pecado interrumpió esos propósitos que el Señor tenía para con el hombre. Entonces, viendo esto, recordamos, el hombre es creación muy especial de Dios. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de copia, estamos hablando de representación de Dios. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de patrón o forma o lo que implica de que el hombre es hijo de Dios. Y en sentido general, el hombre es un representante de Dios porque es un hijo de Dios. Eso tiene varias implicaciones. Nos habla a nosotros de dignidad, nos habla a nosotros de respeto a la vida, nos habla a nosotros de muchas otras cosas más. Entonces nosotros somos consejeros. ¿Y qué es lo que más hoy en día se está estilando en diferentes países del mundo? Una conspiración contra la vida. Constantemente ustedes ven en los países, en los anuncios, en las noticias, en diferentes lugares, que se habla de que debe de haber aborto en los diferentes lugares.
se habla también de que el cuerpo que Dios dio es de un hombre o es de una mujer, es de ellos, y ellos pueden hacer con ese cuerpo lo que ellos quieran. Sin embargo, nosotros notamos que el hombre como creación de Dios es un ser muy especial, porque fue creado también con el propósito de ser su representante aquí en la tierra. Yo vi que Gaby hace un momento estaba diciendo de que las preguntas las podíamos hacer al final, pero podemos hacerlas, ustedes levantan la mano, me pueden interrumpir y así podemos hacerlo más fluido y más dinámico todo esto, porque los monólogos no son tan sencillos como a veces nosotros creemos. Entonces, mis queridas hermanas, si no hay preguntas hasta aquí, cuando hablamos de consejería, tenemos que decir que el objetivo de la consejería entonces debe de ser facilitar la restauración de la imagen de Dios a su correcto funcionamiento en todas las formas prácticas en las que han sido destrozadas en la vida de quienes acuden a vernos a nosotros como consejeros. Hay un buen libro, se lo recomiendo, lo pueden anotar, se llama Teología de la Consejería Bíblica, las bases doctrinales del Ministerio de la Consejería. Yo no lo tengo físicamente, lo tengo en una biblioteca digital, en la biblioteca Logos, pero se lo recomiendo a todos ustedes. Teología de la Consejería Bíblica, las bases doctrinales del Ministerio de la Consejería. Su autor es Heath Lambert. Pueden la interesada anotar ese libro y sé que será de gran provecho y bendición para sus estudios académicos y no solamente académicos, sino también sus estudios de consejería. Es muy bueno y creo que vale la pena que lo anoten y lo tengan ahí pendiente. ¿No hay pregunta hasta aquí? ¿Sigo hacia adelante? Ok. Vamos ahora a ver un detalle. El ser humano, ¿qué lo constituye? El ser humano está compuesto de una parte material y de una parte inmaterial. La parte material, de la que vemos, la parte física, y la parte inmaterial la componen lo que muchos llaman el alma, otros le llaman el espíritu, otros le llaman el corazón, y cada uno de ellos realiza diferentes funciones. Lo físico, bueno, lo estamos viendo, pero lo inmaterial, allí están guardadas que nuestras emociones, allí están guardadas nuestras decisiones, nuestras relaciones espirituales, todas esas cosas están guardadas allí. Y aquí nosotros notamos en la misma palabra del Señor que dice Génesis en su capítulo 2 y su versículo 7 las siguientes palabras. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué notamos ahí? En primer lugar, la parte material. ¿De qué formó Dios al hombre? Dios lo formó del polvo de la tierra. Y también hay otra parte que es inmaterial, que forma parte de nuestra constitución. Dice, y sopló en su nariz que aliento de vida. Esa parte es inmaterial. Allí está lo que muchos le llaman mente. De hecho, algunas veces algunos hablan de enfermedades mentales, pero yo creo que cuando se habla de enfermedades, nosotros debemos estar claros que tiene que ver con alguna parte del cuerpo que está siendo afectada. Por ejemplo, Carolina es médico y si hay algún problema con el cuerpo de cualquiera, ella puede atenderlo.
Pero cuando hablamos de enfermedades mentales, lo inmaterial, ¿cómo podemos nosotros recetarle algún medicamento? ¿Cómo podemos nosotros decirle a alguien, tómate una aspirina para que te sane la enfermedad mental que tú tienes? Sí podemos nosotros ver que la parte física puede ser afectada y eso afecta también lo que es nuestra constitución inmaterial. Eso sí puede ocurrir, pero nosotros tenemos que tener cuidado en el uso del vocabulario que utilizamos para esto. Y esto es discutible, lo podemos quizá más tarde nosotros aclararlo, discutirlo un poquito más. Entonces, dentro de las cosas que el Señor hizo entre nosotros, no fue solamente constituirnos físicamente e inmaterialmente, sino que también nos dio género. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 27, nos vamos a mantener por aquí en estos versículos. Lo dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios definió el género desde nuestra creación, no la costumbre de los hombres. ¿Qué se dice hoy en día? Hoy en día se dice que el género no es más que una costumbre que a ti te enseñaron, de que el género se aprende. Pero sin embargo, nosotros vemos en la Biblia que tanto los animales como el hombre tuvieron género desde un inicio. De manera que es prácticamente una aberración lo que hoy en día se está hablando referente a todo esto. Dios creó el género y la sexualidad humana. No, nosotros no somos un accidente, no somos parte de una evolución. Nadie en absoluto puede cambiar de género. Ustedes ven hoy en día el afán de muchos hombres de ser mujeres y de muchas mujeres de ser hombres. Pueden hacerlo si quieren hacerse a ciertos arreglos, pero de que el que nació mujer sigue siendo mujer y el que nació hombre sigue siendo hombre. Porque Dios desde el principio definió el género que constituía a cada uno de nosotros. De manera que tengamos pendiente eso, porque ese es un tema que hoy en día constantemente sale a la luz. Dios, por cierto, hizo un reglamento desde el principio. Dios ordenó a los hombres y a las mujeres vestirse como tales. O si usted es mujer, vístase como una mujer, y si usted es un hombre, vístase como un hombre. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 22 y su versículo 5. Dice allí la palabra del Señor: no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermano, es importante todo esto, porque hoy en día se habla inclusive de pecados que la gente está aceptando como una conducta normal. Cuando hablamos nosotros de homosexualidad, cuando hablamos de transexualidad, cuando hablamos de lesbianismo, cuando hablamos de homosexualismo, la gente lo está aceptando eso cada día como una conducta normal del hombre. Pero es una conducta normal, es una aberración contra Dios. Y si a nosotros nos toca aconsejar a alguien que está afectado de este pecado, nosotros no podemos pretender de que eso es otra cosa sino pecado. Y la única solución contra el pecado, ¿cuál es? Jesucristo. Si la gente no viene a Cristo, no va a poder enfrentar ese pecado. No podemos nosotros tratarlo de otra forma. Entonces, mis queridas hermanas, es importante de que todo esto lo tengamos pendiente. Fíjense, yo le dije desde el principio que
que todo lo que íbamos a hablar iba a ser extenso. Yo traté de reducirlo al máximo, pero la verdad es que ya me queda poco tiempo del tiempo que me dieron y no he hablado prácticamente absolutamente nada de lo que yo quería tratar. Pero sí tengan pendiente esto. Lo voy a decir solamente, porque ya veo que las demás cosas vamos a tener que dejarlas así. ¿Por qué entonces es importante que nosotros conozcamos lo que es la antropología bíblica o lo que es el estudio del hombre? Es importante porque nos da una perspectiva bíblica de lo que es el hombre. Si usted quiere responder la pregunta de quién es el hombre, su constitución y todo lo demás, vaya a la Biblia. Nos ayuda a conocer el papel del hombre en la creación o desde la creación. Nos ayuda a entender que lo más importante que un aconsejado debe de recibir es volver a tener una buena relación con Dios. Ese es nuestro objetivo, porque el hombre fue creado para la gloria de Dios. Si el hombre fue entonces creado para la gloria de Dios, implica de que tiene la capacidad no solamente de relacionarse con su creación, sino que en este estado de Génesis todavía podía relacionarse con Dios. Y cuando nosotros estamos aconsejando a alguien que dice ser creyente, este debe ser el objetivo nuestro. También nos da una como visión cristiana a los problemas críticos del mundo, lo que acabo de mencionar, lo que es la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad, los problemas aberrantes que nosotros estamos viendo, que están destruyendo progresivamente toda la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Y sobre todo refuta la filosofía falsa acerca de Dios y de lo que es el hombre. Hermana, yo no he hablado lo que yo quería hablar, pero háganme Continúe, Emanuel, tiene más tiempo. Continúe. Continúe hasta que le digamos, tranquilo usted. Ah, bueno, yo aceleré y yo le di con todo. 20 minutitos más, yo creo que hasta 6:15 podemos dar. Ah, perfecto, está bien. Sí. Entonces, miren, aparte de la doctrina de lo que es el hombre, que hablamos rápidamente, está también la doctrina del pecado. Una doctrina que es muy importante que también nosotros, los elementos constitutivos de ella, una disposición de los seres humanos que conduce a la falta de conformidad con la ley moral de Dios. El pecado es, como dice ahí, una disposición, una decisión. La naturaleza de los seres humanos está orientada a alejarse de Dios. Y el pecado no solo describe las cosas malas que los seres humanos hacen o hacemos, pero más fundamentalmente describe de quiénes somos como personas malvadas. ¿Qué es el pecado? Bueno, podemos decir, continuar diciendo de que esta disposición conduce finalmente a deseos y comportamientos pecaminosos. Podemos pecar en nuestros espíritus y en nuestros cuerpos y podemos pecar de manera activa y pasiva, participar de realidades pecaminosas o al nosotros evitar cosas buenas. ¿Qué dice la Biblia? Que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué es? Es pecado. Es lo mismo. A veces queremos evitar hacer algo, pero es bueno para evitarnos problemas. Pero entonces se constituye para nosotros un pecado, una ofensa contra Dios. El pecado es una tragedia. Si usted quiere definir o definir en una sola palabra lo que es el pecado, váyase a la palabra tragedia. ¿Qué es una tragedia? Bueno, cuando hay un accidente en una carretera, vemos que mueren muchas personas. Yo no quisiera a ustedes contarles una ocasión que veníamos de un congreso, lo que nos ocurrió en una carretera donde
alrededor de 10 jóvenes impactaron un camión de frente y nosotros vimos cómo chocaron uno tras otro. Y nada más le voy a decir los pedazos que pudimos recoger de varios de ellos. Eso es una tragedia. Entonces el pecado es eso. El pecado destruye todo lo que está delante. El pecado es una tragedia por lo que produce, el efecto que produce en nosotros y en todo el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, ¿cómo se originó el pecado? En la Biblia dice, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, versión de las Américas, dice, y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre tenía una gran bendición en el huerto del Edén. Gozaba de comunión con Dios. Podía utilizar todo lo que había en el huerto del Edén. Podía disfrutar de todo cuanto allí había. Sin embargo, el Señor le dijo, excepto el que utilizar, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que hiciera eso, el día que desobedeciera la instrucción de Dios, ese día iba a morir. Y en la Biblia, cuando vemos la palabra morir, estamos hablando de separación. Lo que primero que iba a ocurrir entre Dios y el hombre era que se iban a separar. Y el hombre también iba a tener, como en su parte material e inmaterial, consecuencias también, porque iba a morir físicamente también. Entonces, el pecado se originó en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Se acuerdan de Eva? Cuando tuvieron aquel gran encuentro con la serpiente, y la serpiente por medio de estrategia engañó a la mujer, revela el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y noten que al final la propuesta de la serpiente a la mujer prevaleció. ¿Cuál era? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dice en la parte que ustedes ven subrayada, que Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ocurrió después de ahí? Que hubo una separación entre Dios y el hombre. De que el cuerpo del hombre y de la mujer comenzaron a deteriorarse. De que la comunión que gozaba el hombre con Dios fue prácticamente destruida. Y posteriormente, las consecuencias que esto trajo fue prácticamente la maldición de toda la humanidad. Nosotros notamos que tanto la mujer como el hombre fueron castigados por Dios, la serpiente por igual, y el resto de la humanidad, al actuar de la misma manera, sufrió las consecuencias de esto. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que desde Adán hasta el día de hoy, las consecuencias del pecado están en nuestras vidas. ¿Por qué es importante conocer esto? Fíjense, hoy hay la idea, está regada en todas partes, de que los pecados que yo cometo no son responsabilidad mía, sino que son responsabilidad de quién, de la crianza que me dieron. Tengo la responsabilidad también
es de los padres que tuve, de las circunstancias que tuvieron en mi vida, quizás no tuve oportunidad de muchas cosas. Lo cierto del caso es que hay una tendencia hoy a no responsabilizar a cada quien del pecado que comete. Ustedes ven muchos asesinos, muchos criminales que están en las calles, que cuando se trata de explicar el por qué cometen esos asesinatos, siempre guarda relación con padres que se descuidaron en la crianza de ellos. Sí, eso puede ser, eso es importante conocerlo, pero él no deja de ser un asesino y no deja de ser responsable a lo que está haciendo. Así que, queridos hermanos, cuando tratamos el pecado, hermanas, dije hermanos, por es la costumbre. Esta mañana estaba en la iglesia, estaba predicando a toda la iglesia y ahora estoy con todas ustedes. Lo perdonamos, hermano Ustedes me Manuel. entienden, creo que me entendieron Sí, lo vamos a perdonar, sí. Y si lo hago otra vez, perdónenme otra vez. Porque una de las cosas que nosotros vemos es que aunque el pecado está y el pecado tiene consecuencias desde Génesis hasta ahora, el Señor muestra misericordia en nuestra vida a través de la persona y también de la obra de Cristo. ¿Qué debemos hacer como consejeros? Llevar a Cristo a nuestros aconsejados. Siempre tener pendientes de que puedan vivir la vida como Cristo quiere que nosotros la vivamos. Ese debe ser nuestro objetivo. No que la persona se sienta bien, no que la persona goce de tus consejos, sino que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y vivir la vida como Cristo quiere que la viva. El pecado tiene sus efectos. Primero, afecta nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 59, verso 2 dice, por las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. El pecado también afecta nuestras motivaciones. El pecado no solamente deforma nuestra posición ante Dios, sino que también distorsiona los motivos de nuestros corazones. Nos hace desear las cosas equivocadas. Lo que no tenemos que hacer es lo que deseamos. Haga la prueba con sus hijos. Muéstrele algo que no debe de hacerse y muéstrele al mismo tiempo algo que debe de hacerse. ¿Por cuál es la tendencia natural del hombre? De desear las cosas equivocadas. Entonces, el pecado altera o afecta nuestras motivaciones, afecta nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos lo que como no debiéramos. Las personas que piensan como no deben, siempre están pensando, oye, yo odio a esta persona desea mal para mí, esta persona desea aquello para lo otro. Siempre como que están pensando lo malo en relación a los demás y en relación al entorno en el cual se encuentra. Pero también el pecado afecta nuestras emociones. Génesis capítulo 4 nos muestra a nosotros a un hermano que mató a otro hermano en un momento que en vez de sentir amor lo que sentía era odio. La presencia del pecado crea el contexto para la emoción de la tristeza, que nunca debería ser en un mundo libre de transgresiones. Pero lamentablemente estamos en un mundo pecaminoso. Y Pablo tuvo que decir, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes, según la carne. Pablo quizás no era el culpable de eso que estaba ocurriendo, pero él sentía dolor y tristeza por la condición en la cual se encontraban sus hermanos por causa de que estamos en un mundo corrompido.
Y los efectos de la corrupción humana nosotros los recibimos. Cuando ahora que hay una guerra en el Medio Oriente, lanzan un cohete. Ahí muere el justo y muere el injusto. Es herido el justo y es herido también el injusto. Los dos, por causa de la condición en la cual está el mundo. El pecado afecta a nuestros cuerpos. ¿Cuántas personas bajan de peso por el hecho de un pecado oculto que hay en su vida? ¿Cuántas personas tienen problemas en diferentes partes del cuerpo originado por una situación pecaminosa? El pecado también afecta nuestras relaciones con los demás, afecta nuestras relaciones en nuestro hogar, afecta nuestra relación con nuestros vecinos, afecta nuestra relación con el vecindario, afecta nuestra relación con toda la gente que están delante de nosotros. Y hermanas queridas, cuando nosotros tenemos esto pendiente a la hora de aconsejar lo que es el hombre y la tragedia del pecado, tenemos la herramienta básica para presentar la real solución a estos problemas. La solución es Cristo. No hay otro, ¿eh? No hay otra solución. Hay un matrimonio destruido, hay que llevarlo a Cristo. Hay un problema de divorcio, hay que llevar a estas personas a Cristo. Hay un problema en un hogar, hay que llevarlo a Cristo. Hay problema con la crianza de los hijos, hay que llevarlo a Cristo. Hay problemas entre hermanos en la iglesia, hay que llevarlo a Cristo. Así que, mis queridas hermanas, voy a parar ahí. Y si es la voluntad del Señor, aquí estamos dispuestos a cualquier cosa. Yo sé que hay muchos términos técnicos que nosotros mencionamos, pero tratamos de relacionarlo siempre con lo que hacemos, que es la consejería. Que el Señor les bendiga.